Hugo Chacón Málaga. Es un placer hacer esta entrevista en ocasión a la publicación de tu obra Nación Andina. El título mismo de la obra inmediatamente nos rememora a los grandes escritores renacentistas, como La Ciudad del Sol de Campanella, La Nueva Atlántida de Francis Bacon, e igualmente Utopía de Tomás Moro. Evidentemente que tu título es concreto, Nación Andina, pero encierra dentro de sí todo un proyecto, y como proyecto encierra una utopía. ¿Qué piensas de ello? Te agradezco la invitación y te respondo. Creo que una sociedad sin narrativa no es viable. Una sociedad sin pasado y sin un proyecto de futuro tiene muchísimas dificultades para concretarse. Los libros que has mencionado, creo que de algún modo articulan esta idea, ¿no? De formular un proyecto de sociedad. En algunos casos son proyectos utópicos, en otros están firmemente asentados en la realidad. Yo he pretendido con el libro y con el nombre, creo, alcanzar a la sociedad una idea, un planteamiento que esté firmemente enraizado en la realidad objetiva del país. Claro. Y yo no creo que eso sea utópico, por tanto. Claro. Sin embargo, tiene muchos méritos de la obra. No solamente la del título, la de traer nuevamente a colación de la polémica y del examen a nivel del pensamiento una nueva interpretación de la realidad peruana. Obras clásicas, los pensadores peruanos se han dedicado a escribir sobre la interpretación de la realidad peruana. ¿Tú considerarías que tu obra es una interpretación de la realidad peruana? Creo que sí, ¿no? Sin una pretensión falsa. Creo que sí, por lo menos pretende ser una interpretación de la realidad peruana, porque parte de un espacio que ha sido poco utilizado para formular desde ese espacio una plataforma política. Creo que han habido esfuerzos en diversos ensayistas, escritores y pensadores por formular una idea que se acerque a un proyecto de país. Pero creo que en general han estado huérfanos de formular una plataforma política. Y sabemos que sin esta herramienta de transformación, de ejecución, es un poco difícil que las ideas se encarnen en la realidad, ¿no? Podrán quedar en la biblioteca y como un referente académico, universitario, pero no se encarnan en la realidad. Sí. Por lo tanto, me he preocupado porque tenga este elemento destacado. Sí, ¿no? Eso es cierto, es muy valedera la observación del aspecto político que concreta el pensamiento. Sin embargo, permíteme todavía no avanzar tanto al último capítulo, sino hacer incidencia en que efectivamente la interpretación de la realidad del país sigue siendo un tema que apasiona a los intelectuales que viven hondamente el amor por su propia patria. Y a propósito de ello, tenemos pues las clásicas interpretaciones hispanistas, mesticistas e indigenistas. Obviamente que tu trabajo no va por las dos primeras. ¿Tú dirías que tu interpretación es indigenista? No en el sentido que este término ha tenido en la historia del Perú. Porque el término nace de un esfuerzo de beneficencia de un sector de la sociedad criolla que se preocupó por el postergado indio, ¿no? Por el postergado indígena, y quiso darle un lugar en la sociedad occidental. Lo que contiene el libro no es una intención de esa naturaleza. Podrá tener un tinte indigenista, pero no en el sentido clásico del término, porque lo que el texto pretende es formular desde el mundo andino una propuesta de construcción de país, que sea una propuesta universal, que sea inclusiva de otros sectores del país, situación que no ha podido ser conseguida por el espacio criollo, ¿no? Por la patria criolla. Cierto, ni siquiera por el indigenismo. Tampoco. Esto me hace recordar tus palabras al libro de Castro Pozo, Del Ayo al cooperativismo, sí, que fue quizá uno de los intentos más osados para poder plasmar un proyecto indigenista. Sin embargo, entrando
a lo que es el indigenismo y tu discrepancia o tu deslinde con él, yo creo que también hay una propuesta indigenista novedosa que no ve al pasado, no es pasadista, sino es una propuesta proyectiva, una propuesta que plantea, ahí voy a la pregunta del comienzo, que plantea una utopía realizable. Correcto. ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que sí. Esta última definición se acerca bastante a la intención de esta propuesta, ¿no? Es una utopía realizable. Ninguna idea de país puede carecer de esta suerte de encantamiento que haga posible que la población, la ciudadanía en su gran mayoría, se siente identificado con un gran sueño, una gran aspiración de transformar su país de tal modo que se hagan realidad sus sueños propios, ¿no? Sus sueños de ser mejor como personas y además estar integrados a un proyecto social, ¿no? Ese es un sueño, creo, que abrigamos todos. Si un proyecto social, un proyecto político carece de esa característica, creo que es difícil que cautive y que mueva fuerzas y que se constituya en un elemento aglutinador de intenciones sociales y políticas, ¿no? Sí, ciertamente. El primer capítulo del libro es, así se titula, Un poco de historia. ¿Qué quisiste transmitir en estas breves páginas del primer capítulo? Quizá el título pretendía ser modesto porque en verdad no poseo las características de historiador, ¿no? Entonces lo que hice fue un recuento, sin embargo, de los distintos esfuerzos que han habido en el Perú por construir una imagen de nación y por hacer posible un proyecto integrador de sociedad, ¿no? Todos han fracasado, todos los proyectos. El proyecto hispanista, como lo mencionas, el proyecto indigenista, entre comillas, el proyecto mariateguista, marxista, y el mesticista. También, ¿no? En general, no hay proyecto que haya podido encarnar la imaginación de la sociedad y llevar adelante un proyecto de nación. La prueba está en que esta formulación es inconclusa, y lo dicen todos, desde todos los campos. El Perú es una nación en formación, ¿no? Claro. Y este primer capítulo sirve de antetelón para poder ingresar al capítulo más importante del libro, que prácticamente ocupa, creo, si no es el 70, el 80% del espacio. Es el capítulo que hablas de tres figuras paradigmáticas: Mariátegui, Mario Vargas Llosa y José María Arguedas. Me parece que tu obra exhibe y desarrollas realmente una crítica contundente desde el punto de vista andino al pensamiento de Mariátegui, y con citas muy precisas, recurriendo al pensamiento y a una interpretación muy equilibrada. ¿Cómo conseguiste esta perspectiva? Yo creo que en el ser humano está el estilo, ¿no? Está el germen de lo que puedes hacer con este bagaje cultural que tienes, ¿no? Mi bagaje cultural sin duda es andino. Entonces eso me facilitó mucho ver en las páginas de José Carlos Mariátegui, ver un tratamiento más justo para este segmento, este espacio de la sociedad tan importante. Lo encontré siempre subordinado al mundo criollo. Y occidental. Y occidental, por supuesto, ¿no? Y encontré además una defensa quizá mucho más grande de Occidente que el que habían hecho antes el mismo Belaunde, el mismo Ribagüero y el mismo García Calderón, ¿no? Que García Calderón se inclina por abrir el país a la latinidad, por ejemplo, ¿no? Es una innovación interesante en él, ¿no? Y de este modo neutralizar la influencia norteamericana. En cambio, en Mariátegui encuentras una advocación total, una sumisión total a Occidente, clarísima. En su vida personal, además, hay una adscripción profunda al mundo occidental. Y de esa vertiente, de ese manantial, emana una propuesta de país en apariencia renovador, pero que creo en el fondo no es sino una versión del país criollo que otros desde la derecha plantearon. Sin duda que hay esfuerzos innovadores en él, pero el tratamiento del indígena es un tratamiento de subordinación y de
ser un, digamos, un acompañante secundario del proyecto criollo, ¿no? Para Arguedas no hay indígenas en realidad, lo que hay son campesinos, ¿no? Elimina la etnicidad, le niega al indígena la capacidad de teorizar y le asigna un papel secundario en esta epopeya marxista de la alianza obrero-campesina, ¿no? No cree un país que pudiera ser sostenido por la herencia andina. La llama un país en peligro de aburguesarse. Eso no puede ser posible, ¿no? Entonces, es la llama y la idea y el texto llevado por el obrero al campesino para que esclarezca su visión de la sociedad y se proletarice. En el caso de Arguedas. En el caso de José Carlos Mariátegui. Yeah. En el caso de José Carlos Mariátegui, ¿no? Eso se ve claramente en sus citas y en su desarrollo, ¿no? Inclusive en su disputa con la Cominter en Argentina, ¿no? Es también visible esta posición. La Cominter, no digo que en buena lid ni en buena hora, pero la Cominter plantea y le dice a Arguedas, a Mariátegui, perdón, ¿dónde está la cuestión indígena, ¿no? ¿Dónde está la cuestión nacional indígena? ¿Por qué lo has olvidado? Es un tema importante en tu país. Él calla o lo plantea de la manera como lo ha planteado, ¿no? La Cominter le exige. Inclusive en esa época la Cominter planteaba el tema de las nacionalidades y planteaba que estos espacios aymaras que ellos tuvieran una representación nacional distinta, ¿no? Él no hace eso, ¿no? No hace eso y formula su posición desde un marxismo positivista a todas luces clarísimamente adscrito a Occidente, ¿no? Porque el marxismo no es sino una de las más altas expresiones del pensamiento, de la creatividad occidental, ¿no? De la filosofía occidental. A propósito, ¿consideraría usted que el bicameralismo planteado por Víctor Andrés Belaúnde, ese bicameralismo funcional que daba representatividad a cada estrato económico, era más concreto que el pensamiento mariateguista? Desde el pensamiento conservador, sí, sin duda, es un avance interesante, ¿no? Pero no sé si realizable, si lo hubieran puesto en práctica políticamente, ¿no? Pero sí hay un avance en la posición de Belaúnde. Belaúnde es un cristiano muy preocupado por el país, ¿no? Sinceramente preocupado, ¿no? Transparentemente preocupado, quizás sin ninguna vinculación partidaria específica, ¿no? Es un esfuerzo personal de preocuparse por el país. Creo que eso es importante reconocerlo, ¿no? Ahora, cuando usted pasa al análisis del pensamiento de Mario Vargas Llosa, descubre en él un caso extremo de una renuncia abierta a su esencia andina y una adscripción acrítica a todo lo occidental. ¿Es así? Sí, en realidad es así. En realidad es así. Me interesó mucho el poder entender, el poder comprender las razones por las que Vargas Llosa tenía esta posición frente al mundo andino, ¿no? Es una oposición visceral, es una oposición radical, ¿no? Lo ha mostrado a través de toda su producción teórica y mucho más en este libro de la utopía arcaica, que no he criticado ni ha sido objeto de análisis en mi texto. Merecería un texto independiente, la crítica a ese libro, que está plagado de errores, ¿no? Creo yo. Entonces me interesó y, abundando en la investigación, creí hallar una pista por la cual podía explicarse la razón por la que Vargas Llosa tenía esta radical oposición personal, ¿no? Que se nota en sus escritos frente al mundo andino. Y ponerse frente a esta perspectiva obliga a pensar en Cochabamba. ¿Por qué un hombre que ha vivido en Cochabamba tiene una actitud de esa naturaleza en sus ideas frente al mundo andino, ¿no? Me interesó. Y vi que había un paralelismo, permíteme, entre Pardo de Aliaga y él, ¿no? Pardo de Aliaga es un personaje también que se puede asemejar mucho a Vargas Llosa, ¿no? Porque él vive en el Cusco muchos años. La rebelión de Pumacahua lo toma él en el Cusco. Él vive de 1805, me parece, y va muy jovencito, como Vargas Llosa a Cochabamba. Este escritor Pardo de Aliaga va con sus padres, porque él es nombrado en la audiencia del Cusco su padre. Entonces vive esa experiencia andina de una manera muy fuerte durante 9 o 10 años también, hasta la rebelión de Pumacahua. Su padre está casi expuesto a ser
ahorcado por Pumacahua, pero es salvado, por diversas circunstancias es salvado. Sin embargo, Pardo de Aliaga es también otro enemigo visceral del mundo andino, ¿no? Los versos que le dedica a Santa Cruz son ominosos, ¿no? Son tremendos. Y racistas. Racistas, ¿no? De una oposición humana y tremenda al mundo andino. Hay algo parecido en Vargas Llosa, ¿no? Muy parecido. Él va a Cochabamba, no va a Cusco como Pardo de Aliaga. Sin embargo, todo su desarrollo posterior es de una ignorancia total del mundo andino. Tanto en su producción, claro, en su producción intelectual es un acérrimo opositor, pero en su producción literaria y de ficción, el mundo andino que presenta es un mundo andino que se parece al mundo andino de Ventura García Calderón, ¿no? Inventado. Inventado, ¿no? Artificioso. Sí, artificioso, que no existe, que está en los western. Él mismo lo dice, el mundo andino para mí es un poco ir a los western. Pero usted también señala algo muy interesante, que él tenía parientes andinos con los cuales sentía vergüenza. Sí, es cierto, pero si me dejan terminar la idea de la vinculación con Cochabamba, como un hombre que se educa en Cochabamba de los 12 meses prácticamente, desde el inicio de su vida hasta los 9, 10 años, puede ignorar esta realidad. Ningún creador hace posible esto, ¿no? Ningún creador. Valdelomar sitúa sus mejores cuentos en la niñez de Pisco, ¿no? Por ejemplo. Y así, podemos citar a muchísimos otros actores, ¿no? Víctor Hugo, cuando va a España joven, se impresiona y en su obra está España presente permanentemente, ¿no? Y en cambio en Vargas Llosa no. Entonces investigué este tema y digo una pista, ¿no? Que hay un espacio, hay un momento en el que él se acriolla, de haber sido andino y de haber absorbido en Cochabamba la herencia quechua, sobre todo quechua, porque Cochabamba es quechua y muy poco aymara, absorbe esta herencia al punto que lo hace hablar como serrano, sentir como serrano. Y sin embargo, cuando va a Piura, abdica de esta identidad por la presión social que siente en Piura, que él testimonia en sus escritos y en sus entrevistas, abdica de esta identidad y adquiere la identidad criolla y la desarrolla en los siguientes años. Esta realidad se solidifica, se hace más fuerte cuando conoce a su padre, ¿no? Que proviene de un espacio andino. Él lo dice en sus escritos, en sus memorias, ¿no? Mi padre, no obstante su presencia, no obstante sus méritos personales, era un hombre que provenía de un espacio inferior al de mi madre, y él siempre se sintió menos. Tengo la impresión de que esta realidad hace que él refuerce esta transformación que ya había procesado en Piura y se solidifica al construir su identidad en base a su relación con la familia materna, desechando la familia paterna, ¿no? De su padre, que tiene hondas raíces andinas, ¿no? El padre de su padre se casa en segundas nupcias con una mujer de Trens y Polleras, dice Vargas Llosa, en Huancavelica, en Tellería. De ahí nacen 8 o 9 miembros más, que son parientes de Vargas Llosa, con el cual creo que él no mantiene vínculos, quizá con alguien de esa familia, pero no es parte de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que para entender a Vargas Llosa, como para entender a cualquier peruano que ha procesado una historia parecida y que hasta ahora se sigue procesando, es necesario ahondar en este espacio de la vida de Vargas Llosa para ver cómo él ama al Perú, pero a una parte del Perú, a la parte criolla, y cómo se desentiende y hasta ayer, diría yo, llega a odiar a la parte andina, a la parte india, ¿no? Porque me parece una manera también de definir su propia identidad, ¿no? Personal. Ahora, cuando se pasa al tercer personaje, José María Arguedas, muchos lectores pueden quedar sorprendidos de que también queda catalogado dentro de la interpretación occidental. ¿Es así? Es cierto, es cierto. Él también es un pensador que, no obstante significar tanto ahora mismo para el Perú andino, tiene elementos clarísimos de adscripción a la defensa de la cultura occidental, ¿no? Muy claras. Y esta defensa es mucho más notoria en sus años iniciales, ¿no? Es muy notoria hasta sus años iniciales, donde él inclusive defiende la extinción del quechua, ¿no? Y la entronización del castellano como único idioma, o relegando el quechua a un nivel inferior. Pero él procesa esta realidad poco a poco, la transforma.
Esta inicial realidad es reforzada con su conocimiento, su visita a México, ¿no? En el famoso Congreso Indigenista de Pátzcuaro, es que él define este indigenismo estatal, ¿no? Que se difunde en Latinoamérica y que tiene hasta ahora vigencia. Él integra estos elementos iniciales de adscripción a la cultura occidental con Pátzcuaro y los hace orgánicos. ¿Y hasta dónde llega? Llega a una defensa velada, a veces muy clara, de la cultura occidental. Y llega a plantear la asimilación de la cultura indígena a la cultura criolla blanca. Lo dice con toda claridad, ¿no? Él habla de un proceso de asimilación y se lamenta de que el mundo indio muera tan lentamente, ¿no? En uno de sus escritos, lo dice con claridad. Dice, México ya ha logrado avanzar en este tema, lamentablemente en el Perú esta extinción es muy lenta, que causa, creo, inclusive dice que causa pavor. Entonces él, en esta etapa, tiene y defiende esta posición, pero luego esta posición se va transformando lentamente, y creo que esto ocurre alrededor de los años 60, con las luchas de descolonización en el mundo, con las luchas antiimperialistas que hay en diversos escenarios del mundo. Cuba es un elemento importante, Vietnam es un otro elemento importante, le hace un poema en quechua a Vietnam, recordemos, le hace poemas a Cuba también, y escribe sobre Cuba. Creo que estos elementos que provienen del exterior, de la comprobación en su propio territorio, de la imposibilidad de que el proceso de asimilación esté construyendo nación, esté construyendo un proyecto de país, es que le hace mirar nuevamente al mundo andino. Y los últimos años de su existencia son de una muy clara adscripción al mundo andino. No formula una propuesta. Recordemos que inclusive su proyecto de Todas las Sangres no es sino la interpretación del título de su novela, ¿no? Él no formula una teorización acerca de un país de todas las sangres. Entonces no abraza, no llega a abrazar una interpretación andina del Perú. En un grado alto sí, pero no nos lega un proyecto de nación basado en el mundo andino. Una adhesión sentimental. Exactamente. No teórica. Es una adhesión sentimental, ¿sí? Ahora, después de este enjundioso y polémico capítulo suyo, vienen dos capítulos que es la importancia de la cultura y lo que Occidente destruyó de nuestra cultura. La pregunta que cae por su propio peso es, ¿por qué no tomó en cuenta lo que Occidente nos aportó? Me refiero primero a la primera observación sobre la importancia de la cultura, ¿no? La cultura es un territorio no utilizado en el desarrollo, en general. Es un elemento prescindible en el desarrollo nacional. Siempre lo ha sido. Excepto la cultura criolla, por supuesto. Pero la firme, la que está enraizada en las tradiciones nacionales, ha sido siempre soslayada, ¿no? Y esa cultura, la cultura criolla, no ha podido construir el país. Mientras por debajo de esta no construcción se han ido tejiendo una serie de redes andinas que son la verdadera estructura y el verdadero elemento vertebrador del país, ¿no? Recordemos, y yo me pongo a pensar, y en un esfuerzo de teorización también es cierto, ¿cómo sería el país sin la herencia cultural andina, ¿no? Ese es en lo que sería una entelequia, ¿no? La cultura es un elemento importantísimo, ¿no? Alguien dijo, es como el oxígeno que el pez percibe inexistente cuando sale a la superficie, ¿no? Claro. Se da cuenta que la cultura existe, ¿no? Entonces la cultura es un elemento importantísimo en mi propuesta. Su punto de vista es antipositivista, antinaturalista y también sería incluso antimarxista, porque el marxismo pone la cuestión económica sobre la cultura. En cambio usted matiza con mucha fuerza el aspecto cultural, lo que en lenguaje marxista llamaron superestructura. Correcto. Pero ahora vayamos al capítulo aquel que iba la pregunta. ¿Y por qué no acordarse lo que Occidente nos aportó? Yo creo que negar las influencias y la herencia occidental sería absurdo. Sería absurdo. Es una realidad que está en cada espacio del país. El tema es que es el tronco principal de un proyecto de nación que ha soslayado un real y cierto
tronco principal en lugar de este, ¿no? Que es el tronco andino. Y lo que ha hecho Occidente es trasplantar a ese tronco occidental una yema andina que apenas se nota, ¿no? Que apenas es perceptible y que es usada en ocasiones, cuando conviene, darle al Perú una personalidad individual independiente, ¿no? Correcto. Pero permítame interrumpirlo y para precisar una pregunta. Porque el lector, al llegar a este capítulo y leerlo con cierto detenimiento, inmediatamente se va a formular una interrogación. ¿Qué es lo incompatible de Occidente para el mundo andino? ¿El mal manejo del sector criollo nacional? ¿O hay algo íncito en la propia estructura de la racionalidad de Occidente que no es compatible con la racionalidad andina? Sí, yo creo que esa es una realidad. Hay un fermento, hay un germen, hay una semilla de incompatibilidad enorme, ¿no? Si observamos con calma y objetividad las contradicciones que han suscitado proyectos mineros en el país, en Cajamarca, en Arequipa, en Espinar, etcétera, ¿no? En Bagua. Si observamos con objetividad esos espacios, vemos con bastante claridad que no son espacios de negociación fácil, que lo que se ha estado jugando en las mesas de negociación, cuando han habido mesas de negociación, han sido dos proyectos de país. Y uno, entre los cuales yo, se pregunta y dice, ¿por qué después de 500 años no es posible discutir un proyecto minero en condiciones de igualdad y de equiparidad, ¿no? ¿Por qué es la defensa de un país antiguo que es no comprendido por un país occidental? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se ha podido conjugar estos criterios y los lenguajes ser únicos y ser universales? ¿Por qué no se ha logrado el mestizaje aquí? Porque en la propuesta que presento en mi trabajo se argumenta que son estos dos espacios dueños de dos filosofías distintas. Ahí quiero que me permita hacer una breve introducción para ingresar al capítulo de la filosofía. Correcto. El capítulo antepenúltimo, usted le dedica un espacio muy especial al aspecto filosófico, a la dimensión filosófica que usted nos iba a explicar. Sí. Y va a asombrar al lector, y evidentemente queda asombrado, porque usted se desmarca, hace un deslinde con la racionalidad instrumental meramente deductiva, cuantitativa, calculista de Occidente. Sí. Y apuesta por un tipo de racionalidad distinta, una filosofía que usted identifica como filosofía del mito. Correcto. ¿Puede darnos un comentario? Sí. Entonces, uniendo lo que iba diciendo, ¿no? Que encaja perfectamente con la pregunta, ¿qué es lo que impide que este diálogo se dé? Tiene que haber una fuerza profundamente enraizada en las dos sociedades, ¿no? En los dos espacios, en el país imaginario y en el país real, así les llamo, no por cosecha propia tampoco. Tiene que haber un germen, un elemento, y para mí es la filosofía. Son dos formas de entender la vida y la naturaleza, ¿no? En variados aspectos, ¿no? La filosofía occidental es racionalista, ¿no es cierto? Es instrumental. Para el occidental la naturaleza es propiedad. Y cosa. Y cosa. Para el andino es parte de su propia vida. Vivo. Ahí hay un elemento importantísimo de diferenciación. Pero en buena cuenta, si entendemos que la filosofía es el estudio de tres aspectos, ¿no? Del ser, de la sociedad y la naturaleza y la divinidad, en esos tres espacios la sociedad andina es absolutamente distinta de la sociedad occidental. Es ahí donde está el meollo y el problema de la disociación de ideas y de conjunción de intereses en la construcción de un país unitario en esta sociedad. En su filosofía, una es instrumental, instrumentaliza todo, racionaliza todo, mientras el otro es alegórica, es simbólica, es cosmogónica, mientras la otra es antropocéntrica. En fin, el listado puede ser enorme. Y mítica. Y mítica. Entonces, ahí, sin duda que la contribución suya es importantísima y me ha servido mucho para poder formular una teoría que plantee una idea de nación, ¿no? Encontré en sus escritos una orientación sumamente importante en este tema, ¿no? Y es la conceptualización de lo que es la filosofía andina y que llega a ser denominada como filosofía mitocrática en sus textos, ¿no? Me pareció un aporte importantísimo porque
Yo entiendo que no ha habido antes una teorización acerca del mito. Falta mucho por hacer, pero creo que los primeros pasos fuertes y firmes han sido dados en sus escritos, ¿no? Me parece eso importante resaltarlo, porque permite avisorar un futuro donde la filosofía nacional esté asentada en el mito y podamos desechar esta filosofía racionalista instrumental en pro de una filosofía nuestra nacional, que tiene que estar centrada y tiene que estar desarrollada en torno a esta idea. ¿Cómo será? No lo puedo decir. Claro. No lo puedo formular. Y aquí venimos a la parte final, porque usted concluye su libro con la parte política. Sí. Y es bastante exhaustivo en el examen de los factores políticos y en la propuesta política. Y enlazando con el capítulo anterior, el lector inmediatamente se va a preguntar, pero ¿cómo se puede enlazar todas estas interesantes proposiciones políticas desde un enfoque mítico, no instrumental? Es una tarea que los filósofos del país tendrán que hacerla. Y en ese espacio creo que su contribución y su capacidad de reflexión va a ser importante, la suya. Es una tarea social, es una tarea en conjunto. Yo no creo que alguien en ningún campo del conocimiento pueda traer la luz y la verdad a la sociedad, ¿no? Lo que puede hacer es traer elementos de discusión, elementos de reflexión, pero plantear caminos, eso ya no es posible. La creatividad de un pueblo es imposible de encauzarla en parámetros teóricos, ¿no? Puede haber ideas maestras, ideas fuerza, pero lo demás lo hace el pueblo, ¿no? Eso no es posible señalarlo con precisión. ¿Cómo es posible hacer ciencia con mito? Los andinos lo hicieron. Sus carreteras, sus construcciones, sus desarrollos urbanos, sus desarrollos productivos fueron hechos en base a una racionalización del mito. No vamos a pensar que el mito, y además una digresión, el mito no en el sentido, digamos, oracular del término, por supuesto, sino en lo que significa el mito como motor de conciencias, como sembrador de ideas vertebradoras, ¿no es cierto? Como vertebrador de tradiciones que se proyectan al futuro, ¿no? En ese sentido, el mito tiene que ser desarrollado, ¿no? El mito que haga posible que un peruano se sienta en capacidad de transformarse en águila, como lo hacían los antiguos peruanos cuando decían este señor se llama Huamán, porque tiene la capacidad de ser tan fuerte como un águila, ¿no? Es un amaru, ¿no? Es un amaru, porque hace todo lo que un amaru hace en la naturaleza, ¿no? Une dos mundos, etc. Y entonces, ¿cómo hacer posible? ¿Cómo recrear esta realidad mítica en el terreno de la vida diaria en el país? A mí me parece que el tema de la ética y la moral son un factor importantísimo en este terreno. El papel de la ética y la moral es un factor importante, porque es la plasmación de la filosofía en la vida diaria, en los hechos concretos. ¿Cómo hacemos posible que lo mítico descienda al quehacer diario, sin que esto nos atrase en ciencia, sin que esto nos atrase en matemáticas, sin que esto nos atrase en desarrollo regional, en desarrollo urbano, en desarrollo científico en realidad? Y que todo esté tejido por esto como en algún momento ocurrió en otras épocas de la vida nacional. No se trata, por supuesto, de una copia, ¿no es cierto? Porque volver a las ondas y a las ojotas es algo imposible e indeseable, ¿no es cierto? Es algo que hay que crear, es algo que hay que formular desde la sociedad y desde sus pensadores, ¿no? Hugo Chacón Málaga, éxitos en su obra y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a usted.